Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos quienes nos acompañan en este ciclo 2021 de Salud Socioambiental, esta materia electiva que llevamos desarrollando en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario desde el año 2004. En este día de hoy vamos a estar iniciando el último módulo de este ciclo 2021, que es el módulo donde abordamos el análisis de las relaciones entre la geopolítica y la salud, particularmente para poder desentramar cómo es que se construyen las lógicas que permiten la transformación de nuestros territorios en áreas de sacrificio y también cómo podemos entrelazar y desentramar las estrategias para construir las resistencias tan necesarias para los futuros que nos merecemos nosotros y las generaciones futuras poder vivir. En esta ocasión y para iniciar este quinto módulo del año 2021, contamos con la enorme presencia de la licenciada en Filosofía Maristela Svampa. Maristela, además, es una de las referentes del pensamiento de la ecología política en América Latina, y para nosotros es una alegría enorme que hoy se sume como docente de esta materia salud socioambiental, esta materia electiva que venimos dando desde la carrera de medicina, y que gracias a esto de las tecnologías ahora también se abre un poco más. El objetivo de este seminario de hoy no solo es iniciar el quinto módulo, sino también dejar sentadas las bases de la, no solo de la epistemología, de una nueva epistemología o de otras epistemologías diferentes a las que nos han impregnado en nuestros procesos de formación, sino también abrir las puertas a entender ya no solo las lógicas del mal desarrollo, sino del colapso que estamos transitando, y también cómo construimos, cómo se construyen cotidianamente desde los diálogos amorosos, no competitivos, desde los diálogos solidarios, pero fundamentalmente desde las convicciones de que en estos territorios no podemos aceptar transformarnos en seres descartables ni en zonas de sacrificio, cómo se constituyen y se construyen las relaciones para que las resistencias sean posibles. Maristela Svampa, muchísimas gracias por sumarte este año a nuestra materia, por aceptar esta invitación que hemos hecho y por compartirnos tus saberes, tus miradas, tus perspectivas para enriquecer y nutrir nuestra formación como trabajadores de la salud y fundamentalmente como ciudadanos. El escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Maristela. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Em, bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación de la Cátedra de Salud Socioambiental, que además es muy conocida, como toda también la tarea que viene haciendo Damián Berseñase con el equipo. Así que para mí es un gusto estar por primera vez en esta cátedra tan comprometida con los problemas de salud pública y las cuestiones socioambientales. Hace muchos años que yo trabajo en estos temas, más en clave latinoamericana y también en clave geopolítica, todo aquello que tiene que ver con la expansión de la frontera de los commodities o la expansión del neoextractivismo en América Latina, pero mucho más en los últimos tiempos en clave de no solo de defensa de una agenda de los bienes comunes, sino también cómo pensar desde el sur una transición ecosocial que sea justa, dado que efectivamente el tema de la transición ecosocial está en la agenda y debemos discutirla. Yo lo que les voy a proponer es una conversación, y para esto voy a presentarles una serie de filminas. Esperen que quiero ver si quiero compartirlo. Un segundito. Acá, vamos. Ahí está. Quiero compartir con ustedes unas, unos PowerPoint para ir desgranando un poco los argumentos, digamos, de esta clase, cuyo título, un poquito así grandilocuente, es Antropoceno, neoextractivismos y debates sobre la transición ecosocial desde América Latina. Ahí hay una S de más, que efectivamente se me escapó. Y para ello
lo voy a hacer tratando de desarrollar tres ejes fundamentales. Primero, les voy a explicar de qué hablamos cuando hablamos de antropoceno y qué discusiones ha suscitado también el antropoceno como diagnóstico de la crisis socioecológica. En segundo lugar, me gustaría hablarles de modo más concreto cómo aterrizamos la crisis antropocénica, la crisis climática en los territorios latinoamericanos y cómo esto tiene un nombre, neoextractivismo, en América Latina. Y en tercer lugar, me gustaría sí contarles un poco cómo la pandemia ha habilitado ciertos debates sobre la transición socioecológica, algo que anteriormente parecía estar solamente, parecía ser un tema solamente de especialistas, y que hoy claramente ocupa la agenda, al menos en el norte global, mientras que en el sur global está invisibilizada o todavía es un tema que efectivamente no aparece en la discusión. Voy a empezar con las claves para entender este tiempo que nos toca vivir, que es el antropoceno. Ustedes saben, el antropoceno es un concepto que fue acuñado por Paul Crutzen, un químico que fue premio Nobel también, y que de alguna manera busca ser un concepto síntesis que da cuenta de la crisis socioecológica y que permite una mirada en la cual convergen no solo las ciencias de la Tierra, sino también las ciencias sociales, las ciencias humanas, e inclusive, yo les diría, el arte. Crutzen definió el antropoceno, sobre todo desde un punto de vista histórico. Dijo, hemos abandonado la era del Holoceno. El Holoceno ocupó aproximadamente unos 10.000 millones de años y fue la época en la cual efectivamente el ser humano se expandió en el planeta y pudo controlar de una manera bastante depredatoria, digamos, el planeta hasta en sus últimos rincones. El Antropoceno, a diferencia del Holoceno, es una época caracterizada por la inestabilidad climática, por la incertidumbre, que marca a las claras de que el ser humano no es solo un agente de cambio biológico, sino un agente de cambio geológico, ¿no? Hemos cambiado el clima, entre otras cosas, hemos destruido la biodiversidad y estamos poniendo en riesgo la posibilidad de reproducción de la vida en el planeta. El antropoceno señala esto, un umbral de peligro que se acelera cada vez más al calor de la emergencia climática, aunque este no sea el único problema. De todas maneras, dicho así, todos podríamos decir estamos de acuerdo. Efectivamente, el cambio climático, la crisis climática, ya hay muy pocos negacionistas, salvo la extrema derecha, que pueden llegar a cuestionar al mismo. Sin embargo, es un concepto en disputa, el de antropoceno. No todos nombran lo mismo cuando hablamos de antropoceno, porque lo que vamos a encontrar son miradas que van a cuestionar la dinámica del capitalismo y las lógicas de desarrollo que sobre todo en el sur global vienen implementándose en los últimos tiempos, al calor del metabolismo social del capital, mientras que otros van a tratar de buscar, de la mano de un discurso ligado a la modernización ecológica, el modo en cómo salvar el capitalismo con más capitalismo, ¿no? Sobre todo de la mano de soluciones tecnológicas. En todo caso, hay un acuerdo acerca de la gravedad de la crisis socioecológica, algo que en los últimos tiempos, sobre todo si pensamos en el último informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, que hace un mes, creo que fue el 9 del 9 de agosto, que dio el último informe, efectivamente todos estamos de acuerdo en la gravedad de la crisis. El último informe del IPCC dice que en los próximos 20 años la temperatura se elevará 1,5 grados. Esto es inevitable, sus efectos además van a ser
digamos, algunos ya están efectivamente en la escena, tienen que ver con los eventos extremos, las sequías extremas, las inundaciones extremas, los incendios demenciales, ¿no? Pero todavía hay una ventanita de tiempo cada vez más estrecha que permitiría, si efectivamente hacemos los deberes como humanidad, geopolítica mediante, de evitar el colapso que se está instalando. Em, Cuando uno habla de antropoceno, habla de los límites naturales y ecológicos del planeta, porque efectivamente el planeta no es infinito, ¿no? Sus recursos naturales no son infinitos, y por otro lado, los modelos de desarrollo que se han implementado ya han impactado de tal modo, ¿no? En términos ecosistémicos que ponen en peligro, como les decía antes, la reproducción de la vida. Así que la idea de límites naturales y ecológicos está asociada a la noción de antropoceno. Nosotros apostamos a una visión claramente crítica del antropoceno, ¿no? A la visión que considera que es posible salvar al capitalismo con más capitalismo, de la mano de la geoingeniería, por ejemplo, sino que es necesario cuestionar las lógicas de desarrollo que nos han llevado hasta este escenario de colapso. Pero sin duda el antropoceno nos desafía, ¿no?, a pensar no de una manera segmentada, ¿no?, sino de una manera integral. Cuando hablamos de los modelos de desarrollo, estamos hablando no solamente de los modelos de apropiación de la naturaleza, de eso trata mucho el neoextractivismo, sino también de los modelos de consumo, ¿no?, asociados a él, y los modelos de producción de desechos y de circulación de las mercancías. Entonces, hay que desarrollar una perspectiva holística, integral, ¿no?, de lo que configura lo que los ecologistas políticos llaman el perfil metabólico de una sociedad, ¿no? El perfil metabólico de una sociedad está constituido por esto, por el modelo de apropiación de la naturaleza, el modelo de producción, el modelo de consumo y el modelo de desechos, ¿no? Eso es lo que hoy estamos cuestionando, porque efectivamente el perfil metabólico de nuestras sociedades es insustentable o insostenible. Tal es así que, insisto, entramos en épocas de colapso. El antropoceno tiene también hondas repercusiones filosóficas, éticas y políticas, porque nos lleva a interrogarnos, ¿no?, acerca de lo que, de nuestra relación con la naturaleza, de esta mirada de la naturaleza como algo externo o como algo exterior, como si nosotros, seres humanos, no formáramos parte de ella, ¿no? Este paradigma dualista, binario, se consolidó en la modernidad. Ustedes quieren, lo pueden llevar hasta el año 1400, 1500 en adelante, ¿no? Época en la cual se desplazan otros paradigmas más holísticos, animistas, dirán algunos, para consolidarse un paradigma binario, ¿no?, que concibe a la naturaleza como algo exterior, instrumental, y que está en la base de nuestra visión objetivista, ¿no?, de conducirnos en el mundo, pero también en la visión de nuestra manera también de hacer ciencia, ¿no? Entonces, claramente, el antropoceno nos interroga sobre los modos de relacionamiento, no solo con el otro, ¿no?, sino con la naturaleza, donde están esos otros no humanos, ¿no? Y de ahí que efectivamente, al calor del antropoceno, hayamos revalorizado otras narrativas que efectivamente proponen una visión más relacional, ¿no?, entre sociedad y naturaleza, y rompan o cuestionen este paradigma binario que en definitiva está en la base filosófica de nuestro andar en el mundo. Yo les decía, hemos pasado del Holoceno al Antropoceno, pero de alguna manera todos somos hijos todavía del Holoceno, que fue una época caracterizada por la estabilidad climática, ¿no? Eso que contaba dio la posibilidad de que la humanidad se desplegara y dominara todo el planeta. El Antropoceno implica esto, inestabilidad climática, pero no es todo, porque si buscáramos los indicadores o un resumen de los indicadores
del Antropoceno, podríamos al menos mencionar estos que están ahí en esta filmina. No son todos, pero sí son algunos de los más importantes. El primero, el que más conocemos, que es el que tiene que ver con el calentamiento global, producto del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, que están asociados a la quema de combustibles fósiles, pero también cada vez más a los cambios en los usos del suelo, muy vinculado esto a la expansión de un modelo agroalimentario que se basa en la deforestación, ¿no?, en el desmonte, en la expansión de la frontera agropecuaria, y que está concentrado por unas pocas empresas, grandes corporaciones, que han cambiado de raíz el modelo alimentario. Entonces, eso es importante decirlo, no es solamente la quema de combustibles fósiles ligados a la industria petrolera y el gas del fracking ahora, sino también a los cambios en los usos del suelo, algo que en los últimos 30 años se ha acelerado. Segundo elemento, la pérdida de biodiversidad, porque efectivamente el antropoceno es una máquina de destrucción, ¿no?, de especies. Estamos en lo que se denomina la sexta extinción. Ha habido otras extinciones a lo largo de la historia geológica del planeta, pero esta tiene un carácter antrópico o antropológico, en el sentido que es el ser humano el responsable de esta extinción masiva que se da no solo en la tierra, sino también en el aire, en el mar. La acidificación de los océanos es algo que preocupa enormemente, y la aceleración, además de la extinción, está muy ligada también al calentamiento global, se retroalimentan en ese sentido, ¿no? Es decir, a mayor calentamiento global, mayor destrucción de ecosistemas y de extinción de especies. Y sobre todo lo que va desapareciendo son esas zonas de refugio que en condiciones de hostilidad climática distintas especies buscaban, ¿no?, para poder recuperar fuerzas, ¿no?, y ver si se podía sobrevivir a esa suerte de colapso. Bueno, hoy no lo tenemos. Esas zonas de refugio también desaparecen de manera muy acelerada. Tal es así que una bióloga muy conocida, Anne Singh, dice que lo que viene, repetida también por Donna Haraway, que es una filósofa muy conocida, lo que viene es diferente a lo que ha sido. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. No tenemos registro en el pasado con el cual comparar lo que está sucediendo a nivel de destrucción masiva de los ecosistemas, ¿no?, y de peligro de reproducción de la vida. Por supuesto que podemos nombrar los cambios en los ciclos biogeoquímicos del agua, del nitrógeno, del fósforo, que está muy ligado también a un tipo de agricultura o de agricultura industrial, o también, por ejemplo, a la construcción de represas y el desvío de los ríos, ¿no? Algo que para nosotros es natural, en realidad tiene 100 años de historia, ¿no? Hace 100 años todo esto, digamos, pasó en los últimos 100 años, estos ciclos pasaron a estar en control o bajo control del ser humano, ¿no? De ahí la destrucción masiva que vemos de los mismos. El aumento de la población, sin duda, es una cuestión que es tratada por todos aquellos que hablan de la crisis, que hablamos de la crisis socioecológica sin necesidad de caer en planteos malthusianos. Somos 7.000 millones de habitantes, el aumento de la población implica un aumento también de la huella ecológica, ¿no? Porque lo que consumimos como planeta, ¿no?, como habitantes en el planeta, bueno, hace que necesitemos un planeta y medio, en realidad, para poder permitir la capacidad de regeneración del sistema o de los ecosistemas, ¿no? No hay capacidad de resiliencia ante el aumento de la huella ecológica, aunque, como lo vamos a ver, no todos consumen de la misma manera, sino que ahí hay una división o una lectura geopolítica que hacer. Y lo último tiene que ver con el aumento del consumo, que está ligado no solo al modelo de consumo ostentatorio, ¿no?, a ese modelo de obsolescencia precoz y programada,
con Damián antes de la clase estábamos hablando sobre la corta vida útil de nuestras computadoras, que tienen un montón de minerales, ¿no? Que son realmente, cuya extracción tiene sangre, ¿no? Lleva sangre, y que son además finitos, ¿no? Pero bueno, el aumento del consumo o ese modelo consumista está instalado, ¿no? En lo que algunos llaman el modelo de vida imperial, que primero anidó o se originó en las élites económicas del norte para expandirse en sus sociedades, pero que ahora domina el mundo entero, los países del sur incluidos. Y ahí también hay que insistir en lo primero que había nombrado, el cambio del modelo alimentario en los últimos 30 años, ¿no? Que eso también es algo novedoso, ¿no? Estamos ante un modelo alimentario construido por grandes transnacionales, que es un modelo tóxico también por la utilización de agroquímicos, por la utilización también de antibióticos. Estoy pensando también no solo en el agronegocio, sino en la cría de animales a gran escala, ¿no? Son modelos que se han instalado en las últimas décadas y que reflejan que nuestros cuerpos también son tóxicos, ¿no? Y nuestra salud está en riesgo en tiempos del antropoceno. Ay, me fui hacia el final. Esperen que me voy a estar. Entonces, acá les muestro algunas imágenes del antropoceno. Fíjense, hay una en la cual hay una torre de fracking, ¿no? Es una torre de fracking. Ya les van a venir a hablar sobre la energía y los hidrocarburos no convencionales, que son energías extremas. Pero lo interesante ahí es que hay una torre de fracking instalada entre una plantación de peras y manzanas. Un modelo, ¿no?, de hidrocarburos que es altamente contaminante, que desplaza a una economía tradicional, como pasa en el Alto Valle de Río Negro. Esa figura bajo la forma de corazón muestra a una matanza de cerdos, ¿no? Recuerden que hay dos pandemias en la actualidad. Está la pandemia del COVID, que nos afecta como seres humanos, pero está la pandemia porcina también, que afecta a los cerdos, a la población de cerdos, que para la cual no hay vacuna, ¿no? Y tampoco, y que llevó a que China en los últimos años sacrificara más de 350 millones de cerdos y que buscara externalizar también la producción de cerdos para la alimentación de su población. Este es un modelo de cría de animales a gran escala que también entraña grandes riesgos y que son el caldo de cultivo de epidemias o pandemias. Acá vemos una imagen que nos muestra la rotura de un dique de relave, que son los diques, ¿no?, que se construyen cuando hay una mina a cielo abierto. Todos los desechos van a los diques, ¿no?, de contención, de relaves, y cuando estos diques, como ha sucedido en Brasil en varias oportunidades en los últimos años, se rompen, arrasan con todo. Pero estos diques no tienen agua, esa es una sopa química, ¿no?, que tiene una gran cantidad de contaminantes y que es altamente tóxica. Alertas climáticas antes de la pandemia hubo numerosas, ¿no? Ahí pongo dos imágenes. Una de ellas es la de los incendios en la Amazonía, y no solo la Amazonía del demente de Bolsonaro, ¿no?, que busca arrasar con la misma. La Amazonía es una frontera de muerte, sobre todo para las poblaciones indígenas en Brasil, sino también los enormes incendios que se gestaron, ¿no?, impulsados por el afán de instalar, de expandir la frontera sojera en Paraguay y en Bolivia, ¿no? Incendios intencionales. Y más abajo hay otra imagen, que es la de los incendios en Australia, ¿no? Recuerdan ustedes que antes de la pandemia hubo un gran incendio en Australia que es considerado por los expertos climáticos en una suerte de incendio de nueva generación, que puede crear su microclima, ¿no?,
y que al ser de otra generación también incluye tormentas de fuego que son realmente incontrolables. Además, ese incendio en Australia exterminó población animal que encontrábamos solamente en esa pequeña isla continente. Población o fauna que era casi de la época del Pleistoceno. Es un incendio demencial que de alguna manera demostró qué es lo que puede suceder a nivel planetario, ¿no? Si seguimos efectivamente destruyendo el planeta con modelos de mal desarrollo. Bueno, el antropoceno, les decía yo, es un campo de disputa. Me parece importante subrayar esto, porque no todos decimos lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de antropoceno, más allá de poner énfasis, les decía, en la crisis socioecológica. Hay un gran debate a nivel global, ¿no? Sobre los comienzos del antropoceno. Por ejemplo, Paul Crutzen, que como les decía es el químico que inventó el concepto, considera que el antropoceno comienza con los orígenes de la era industrial. Esto es, primero, con la época de los combustibles fósiles. Primero el carbón, luego el petróleo, ¿no? Y el gas. Pero claramente, más allá de que algunos consideren de que podemos ir más atrás o más adelante, un punto de inflexión fue el final de la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial, luego de 1945, marca lo que podemos denominar una aceleración del metabolismo social del capital. ¿Qué quiero decir con aceleración del metabolismo social del capital? Que el capitalismo necesita más materia y más energía para sostener el modelo de consumo. Y ese modelo de consumo está muy atado a un patrón energético, ¿no? Que es el de la petrolización de las sociedades. La petrolización de las sociedades se consolida luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es ahí donde se expande, efectivamente, se incrementa el metabolismo social del capital, que en los años 90, con la consolidación de la globalización neoliberal y la apertura indiscriminada de los mercados, ¿no? Sin duda se va a acentuar de manera exponencial. Para otros, sin duda, como el Anthropocene Working Group, lo pongo porque es un grupo de geólogos muy renombrado, el Antropoceno empezaría ya directamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y otros, como Jason Moore, que propone reemplazar la noción de Antropoceno por la de Capitoloceno. Jason Moore es partidario de una mirada de más largo plazo que asocia la crisis, si ustedes quieren, socioecológica, o con la expansión de la frontera de los commodities con el origen mismo del capitalismo, que sin duda coloca a una serie de fenómenos, entre los cuales la incorporación de América en el proceso de división internacional del trabajo como proveedora de materias primas ocupa un lugar fundamental. La verdad es que esta es la visión que se asocia más al ecomarxismo, nota al pie. El marxismo ha tenido grandes dificultades para conceptualizar la crisis socioecológica, ¿no? Es recién en los últimos 20 años que encontramos visiones ecomarxistas que buscan, en todo caso, comprender el alcance de la crisis socioecológica. Pero en todo caso, y mucho más en América Latina, ha habido mucha dificultad para comprender que además de la oposición capital-trabajo, existe una oposición, una contradicción entre capital y naturaleza. Y que estos dos tipos de contradicción deben ser articulados para poder tener una imagen, digamos, acabada de lo que es el sistema mundo. Sin embargo, como les decía, el marxismo ha tenido bastante dificultad y también lo que llamamos genéricamente el progresismo, ¿no? Ha tenido una gran dificultad para conceptualizar esta tensión, esta contradicción entre capital y naturaleza, ¿no? Y por lo general ha tenido
ya lo veremos, una mirada más condescendiente con los modelos de desarrollo. La noción de antropoceno, y con esto voy terminando la primera parte, es importante tener en cuenta que es una narrativa global, como la de la crisis climática también, que si no la aterrizamos, queda ahí media abstracta, ¿no? Y aterrizarla, tienen que, está ahí, así. Aterrizarla implica dar cuenta también de las dimensiones locales y territoriales del mismo, ¿no? Sin embargo, digamos, sea que hablemos de antropoceno o de capitoloceno, yo les recomendaría no entrar tanto en el debate que hoy recorre un poco a América Latina sobre si antropoceno o capitoloceno. Los que toman la noción de capitoloceno a veces dicen lo que sucede con la noción de antropoceno es que no da cuenta del rol geopolítico o de las clases sociales o de los grandes actores que han destruido el planeta. Yo les diría que en realidad es una visión muy lineal del concepto, ¿no? Y los que hablan, digamos, de capitoloceno, a veces se olvidan que mucha gente, sobre todo en el campo de la ciencia de la Tierra, se asustan cada vez que escuchan la palabra capital o capitoloceno, ¿no? Se asustan porque ya creen que efectivamente estamos ante una visión, entre comillas, ideológica o dogmática. Así que nos encontramos con prejuicios por todos lados, ¿no? Desde mi perspectiva, el concepto de antropoceno sirve para entablar una conversación necesaria entre las distintas disciplinas, en un momento en el cual, si no logramos una conversación transdisciplinaria que involucre a la ciencia de la Tierra, a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y al arte también, que siempre, ¿no? Siempre nos provee esa apertura cognitiva hacia nuevos horizontes, creo que no vamos a poder salir del problema. La división o la dislocación entre sociedad y naturaleza también se replica a nivel de la ciencia, ¿no? La división entre aquellas que se ocupan de la naturaleza y aquellas que se ocupan de las sociedades humanas. Hoy en día tenemos el gran desafío de pensarlo de una manera más holística, ¿no? Sin olvidar efectivamente que hay una geopolítica del antropoceno, que hay lógicas neocoloniales, de que hay una temporalidad distinta, los tiempos geológicos a los tiempos humanos, que hacen aún más urgente y más dramática la crisis que vivimos. Pero, en todo caso, yo me quedo con esa idea de que es un concepto en disputa, no lo regalo, no se lo regalo a nadie, prefiero disputarlo, ¿no? Y de sostener una visión crítica, antisistémica de la noción de antropoceno, pensar que el capitoloceno es como la última etapa, más bien, en la cual el capitalismo toca los límites ya, porque efectivamente la naturaleza ya no puede, ya la naturaleza es limitada y los impactos ya muestran lo riesgoso que es continuar con estos modelos. Entonces, para mí, la noción de capitoloceno se ajusta más a este último periodo, más que englobar la totalidad del mismo. Pero en todo caso, lo que sí es importante subrayar es la geopolítica del antropoceno, porque nadie podría afirmar de que todos somos responsables de la misma manera. En realidad hay una clara deuda ecológica de lo que llamamos el primer mundo o ahora el norte global en relación al tercer mundo o el sur global, ¿no? Fíjense los datos ahí, que entre 1850 y la actualidad, 9 empresas, sobre todo ligadas a la industria petrolera, son las responsables del 60% de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono y del gas de metano, ¿no? Países como Estados Unidos, toda Europa, Gran Bretaña a la cabeza porque inició la revolución industrial, hoy China y Rusia han superado su presupuesto de carbono, ¿no? Y han explotado en ese sentido el presupuesto del carbono como si ellos fueran los propietarios del planeta, externalizando además los impactos socioambientales en los países del tercer mundo o en el sur global.
América Latina, en ese sentido, está muy por debajo en términos de huella ecológica, ¿no? Lo cual no nos desresponsabiliza tampoco acerca de la situación, porque efectivamente estamos ante una situación que muestra una gran desigualdad sobre los impactos socioambientales entre el norte y el sur, una enorme deuda ecológica que es necesario pasar y discutir, sobre todo a la hora de debatir sobre la transición ecosocial, pero eso no nos autoriza, no nos habilita a, digamos, seguir implementando modelos de mal desarrollo que son los responsables de esta crisis socioecológica que nos tiene en el umbral del colapso, ¿no? ¿Se entiende eso? Es decir, hay una deuda ecológica, pero esta deuda ecológica del norte hacia el sur no nos otorga el llamado derecho al desarrollo, porque el desarrollo tal cual lo conocemos ya no es más posible. Es necesario abandonar esa idea. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, me gustaría decirles que hay narrativas en pugna sobre el antropoceno, ¿no? Vamos a encontrar que efectivamente, ¿no?, hay muchas narrativas colapsistas, ¿no?, pero que las narrativas colapsistas necesariamente no implican, digamos, una apuesta tecnocrática, ¿no? En realidad el problema es que estamos atravesando una era de colapso, eso no lo podemos negar, ¿no? La crisis climática, los eventos extremos, lo que hoy vemos, los grandes incendios forestales, la bajante del Paraná, bueno, son una ilustración de que hemos entrado en una suerte de colapso o en la era del colapso, pero el colapso del cual hablamos no es un colapso al estilo Hollywood, que se da de un día para el otro, ¿no? No es un colapso acelerado, es un colapso gradual, diferencial, que muestra, sí, ¿no?, en ese sentido, la crisis, el hundimiento, ¿no?, la pérdida que podría conllevar la pérdida de complejidad de una sociedad como la nuestra, que implicaría el colapso no solo ecológico, sino político, cultural, ¿no?, y económico, generando un efecto de caos a nivel global, ¿no? Pero en todo caso, lo importante es subrayar lo siguiente. Tenemos que reconocer que estamos en una era del colapso, ¿no?, pero que efectivamente este reconocimiento no significa que afirmemos o que nos abracemos a él, ¿no? Precisamente porque estamos atravesando una era del colapso, es que debemos forjar no solo narrativas, sino prácticas y proyectos que apunten a la resiliencia, que apunten a la reexistencia, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. No podemos caer en la parálisis, ¿no?, que a veces el discurso de la complejidad, digamos, nos asusta, porque efectivamente la realidad del colapso genera miedo e incertidumbre. ¿Quién podría negarlo, no? Pero bueno, no podemos ceder a la tentación del colapso, es necesario, ¿no?, intervenir sobre él, porque estas son las aguas en las que nos toca navegar, pero a través de la apuesta a la resiliencia, la apuesta a la transición ecosocial. Y en esa línea hay por lo menos dos proyectos diferenciados. Hay narrativas capitalistas tecnocráticas que, como les decía, apuestan a salvar el capitalismo con más capitalismo, que no cuestionan la raíz o, si ustedes quieren, las fuentes más estructurales de la crisis del capitalismo, y que con la economía verde, monetarizando la naturaleza por un lado, o con la geoingeniería, haciendo una intervención a gran escala sobre el clima, sin tener en cuenta los efectos colaterales que esto puede generar, bajar un poquito la temperatura. Ese es uno de los proyectos que está hoy en la agenda global y que el establishment maneja y que grandes universidades, de Bill Gates hasta Berkeley, están discutiendo. Hay, por otro lado, narrativas relacionales, ¿no?, que apuestan a la resiliencia, ¿no?, que cuestionan el modelo capitalista que está en la base, ¿no?, los modelos de mal desarrollo que están en la base de esta crisis y de este colapso ecológico. Y esas narrativas relacionales se han ido construyendo al calor de las luchas territoriales o ecoterritoriales
que se dan en el sur global, en el norte también tiene su especificidad. En el sur global, ¿no?, esas narrativas han forjado una serie de conceptos, como son derecho de la naturaleza, paradigma de los cuidados, post-extractivismo, agroecología, soberanía alimentaria, transición ecosocial, entre otros. Termino con este primer punto que se me hizo más largo del que yo pensaba. Hay un léxico crítico del antropoceno que a mí me gustaría, digamos, que ustedes tengan en cuenta, ¿no? La noción, yo les decía antes, de metabolismo social. Esto de tener en cuenta que la crisis tiene mucho que ver con el incremento en la demanda de materias primas y energía, ligado al mantenimiento de los modelos de consumo de los países del norte global o de los países llamados en desarrollo. Por ejemplo, China. China, claramente, ¿no?, en su demanda de commodities o de materias primas, ha generado un incremento en el metabolismo social del capital y sobre todo ha impactado en América Latina, ¿no? Esto ha generado un efecto de reprimarización. Los países exportan soja, mineral de hierro, petróleo, podrían exportar también cerdos, para China, que exige, que tracciona en ese sentido, en ese proceso de urbanización acelerado que se ha generado en los últimos 20, 30 años. Así que hay una mayor presión sobre los territorios y los bienes naturales. Los únicos responsables no son los chinos, por supuesto, pero sí quería ponerlo en relación con América Latina. Una presión mayor que hace que entonces se intervenga verticalmente sobre los territorios, ¿no?, amenazando la vida de los ecosistemas, desplazando a las poblaciones y generando efectos múltiples de destrucción de ecosistemas y de criminalización de las poblaciones. El de geopolítica del antropoceno, capitaloceno, ya lo hablé, deuda ambiental o ecológica también. El otro concepto es el de la crítica al desarrollo y neoextractivismo, que es al que me voy a dedicar en esta segunda parte. ¿Por qué? Porque les decía antes, es necesario que aterricemos esos conceptos, ¿no?, que si no parecen muy abstractos. Algunos hablan de crisis climática y pareciera, ¿no?, que esto no tiene ningún vínculo, ninguna relación con la quema de los combustibles fósiles o con los cambios en los usos del suelo ligado a la expansión del modelo agroalimentario. Entonces hay que establecer esa conexión, porque esa conexión es la que marca que efectivamente en los últimos 30 años se han multiplicado los modelos de mal desarrollo o que invocan esa idea de desarrollo, que es una de las ideas fuerzas que recorre la modernidad, que es uno de los grandes relatos de la modernidad, ¿no? Esa idea de desarrollo que hace que en América Latina, sobre todo, ¿no?, que se haya consolidado, sobre todo, una suerte de visión eldoradista del desarrollo, ¿no? La noción de desarrollo, y ahora lo explico, tiene tres ejes fundamentales como concepto hegemónico. Por un lado, es una noción que tiene un aspecto productivista. Está ligado a la idea de que podemos, digamos, expandir de manera exponencial e infinita el crecimiento, como si la naturaleza no tuviera límites, ¿no? Claramente la naturaleza tiene límites, el productivismo tiene que tenerlo también. El productivismo es esta creencia en el crecimiento infinito e ilimitado que todavía atraviesa, ¿no?, el imaginario y la acción, la praxis política de nuestras élites económicas y nuestra clase política. También está ligado la idea de desarrollo hegemónica a una visión más antropocéntrica de la naturaleza, a la que hice mención al comienzo, cuando dije que el antropoceno pone en tela de juicio esta mirada, ¿no?, de creernos el centro del universo y sobre todo de creernos que somos alguien, el ser humano es alguien externo, ¿no?,
exterior a la naturaleza y no forma parte de ella. Esta visión mecanicista, instrumental, es la que se consolidó y que está en la base de estos modelos de desarrollo. Y lo último, que es una, digamos, creo yo, una especificidad latinoamericana, es esta creencia del Dorado. Ustedes saben, la leyenda del Dorado, ¿no? Habla de la idea de la ciudad que los españoles buscaban en América del Sur, una ciudad hecha de oro y plata, ¿no? En realidad encontraron oro y plata y saquearon oro y plata a mansalva, españoles y portugueses, en la época de la conquista. Pero esta visión eldoradista, ¿no?, que tiene su costado negativo en la cuestión de la expoliación y el saqueo, tiene otro costado también, que es la idea de que América Latina es una suerte de reservorio de grandes recursos naturales o de recursos naturales que se tornan estratégicos en la medida en que el norte global o el centro los va exigiendo de acuerdo a la dinámica del modelo de acumulación. Primero fue el oro y la plata, después fue el caucho, también estuvo el guano, ¿no? Después, bueno, el gas y el petróleo, hoy es también la soja, el litio, ¿no? Aparecen como efectivamente aquellos recursos naturales, bienes que son en realidad sin valor agregado, se exportan, ¿no?, en la medida que los exige el norte global al calor de los sucesivos ciclos económicos. Y esta creencia en que tenemos todo, ¿no?, lo que el mundo necesita, vieron que esa frase siempre está en los discursos políticos y económicos, ¿no? Inclusive la idea de que podemos alimentar, no sé si a 300 millones de personas, ¿no?, tiene que ver con esa ilusión, ¿no?, el doradista, o esa ilusión desarrollista de creer que si explotamos a través del control del Estado, sea el litio, sea el gas del fracking, sea también la soja, nos haremos ricos, ¿no?, de manera rápida y podremos acceder al desarrollo que nos prometían hace tiempo los países del norte. Entonces, eso también es fundamental entenderlo, porque los extractivismos son algo antiguo en América Latina, no es algo reciente, está ligado a la historia estructural de América Latina. Empieza con la conquista porque define un modo de inserción subordinada de nuestros países en el sistema mundo como proveedores de materias primas. Hoy diríamos como proveedores de commodities, materias primas sin valor agregado, ¿no? Así que extractivismos, nuestra historia está atravesada por el extractivismo minero y las plantaciones de azúcar, monocultivos, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que en los últimos 30 años, al calor del metabolismo social, ¿no?, se han multiplicado las formas de extractivismo. Podemos hablar de extractivismo del siglo XXI, que implican un modo de apropiación de la naturaleza muy ligado, digamos, al enclave de exportación, a la gran escala, a la exportación, yo les decía, de materia prima sin valor agregado, que implica además modelos de desarrollo que con Quique Viales llamamos en realidad modelos de mal desarrollo, ¿no?, que aterrizan de manera vertical en los territorios y que buscan imponerse muchas veces sin tomar en cuenta la decisión o la opinión de la ciudadanía. Son modelos además de desarrollo que generan un fuerte proceso de acaparamiento de tierras, además de la destrucción del territorio. De hecho, América Latina, al calor del neoextractivismo, sigue siendo no solo la región más desigual del planeta, en términos de ingreso y concentración de la riqueza, sino también la región más desigual en términos de distribución de tierras. Y esto ha sucedido, sobre todo, al calor de la expansión del extractivismo, muy ligado a la expansión de la frontera del agronegocio, ¿no? Porque se han ganado tierras,
Pero esas tierras se han ganado, o las han ganado las grandes corporaciones para hacer agronegocios. Con lo cual la disputa por la tierra y el territorio se ha redefinido, ¿no? Y hoy está en el centro de la conflictividad socioambiental en América Latina. En los últimos 20 años, entonces, al calor del boom de los commodities, del aumento del precio de las materias primas, todos los gobiernos, fueran, digamos, gobiernos conservadores, neoliberales, progresistas, hicieron la apuesta por obtener una rentabilidad diferencial, hicieron una apuesta a la expansión de la frontera de los commodities, la expansión de distintas formas de extractivismo que encontramos en América Latina, sea la minería a cielo abierto, sea la expansión de la frontera del agronegocio con la soja en Sudamérica, pero podríamos hablar de la palma africana en otros países, o la llamada palma africana en otros países de América Latina, los biocombustibles, sobre todo los llamados de primera generación y segunda generación, en fin, también el extractivismo o el neoextractivismo del siglo XXI está ligado a las megarepresas y a las obras de infraestructura, ¿no?, que se hacen necesarias para extraer esos recursos y exportarlos a los países del norte. No es casual, en esa línea, que los ríos se vuelvan hidrovías, es decir, rutas acuáticas para el extractivismo, para transportar las mercancías que se extraen del corazón de nuestra América para hacia otros países. Entonces, son muchos los fenómenos ligados al neoextractivismo, aunque no todos son iguales. Eso también es importante subrayarlo. Hay estos extractivismos o modelos de mal desarrollo, tienen sus especificidades, pero también sus elementos comunes. Les decía, la gran escala, la tendencia a la exportación, la ocupación intensiva del territorio y lo que conlleva la conflictividad ambiental es algo que es inherente, ¿no?, y atraviesa todos los modelos extractivos, más allá de la complejidad que puedan mostrar unos en relación a otros. Una figura extrema quizás es la megaminería o la minería a cielo abierto, que opone al estilo David contra Goliat, actores hiperpoderosos, corporaciones mineras, con pequeños actores locales que defienden su territorio. El agronegocio es un modelo mucho más complejo, con otras cadenas al interior, digamos, con otras cadenas de valor al interior del mismo, como lo podemos ver en Argentina. Pero la lógica es la misma, ¿no?, en el sentido de la ocupación de los territorios, el acaparamiento de tierras, la utilización de sustancias contaminantes, los impactos sociosanitarios y la tendencia, creo que ya lo dije varias veces, a la exportación sin valor agregado. Es por esta razón que en América Latina, en los últimos 20 años, lo que hemos visto es la expansión de movimientos socioambientales de todo tipo, ¿no?, que demandan justicia ambiental, lo podemos llamar ecología popular, ambientalismo popular, giro ecoterritorial, ambientalización de las luchas sociales, un sinnúmero de nombres, pero lo que es claro es que más allá de que esto se sitúen en los márgenes a veces, no sucede así con el modelo de agronegocio, pero sí con la megaminería y con la expansión de la frontera petrolera, ¿no?, ocupan cada vez más, ¿no?, cada vez más lugar en la agenda político-social por la multiplicación, digamos, de estos modelos que implican una fuerte depredación de las tierras y impactos sociosanitarios cada vez más evidentes, ¿no? Entonces, es por ello que encontramos movimientos de todo tipo en América Latina, que están conformados por una pluralidad de organizaciones, e inclusive yo diría, han dado origen a una pluralidad de saberes. La cátedra que ustedes tienen de salud socioambiental es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de saber contra experto, ¿no?, que disputa el saber contrahegemónico.
porque efectivamente, además, en las luchas socioambientales, ¿no? Las luchas socioambientales que siempre tienen una dimensión extrainstitucional por la movilización, también tiene una dimensión jurídica por la utilización de la activación de mecanismos jurídicos para poder limitar o frenar proyectos. También hay una disputa de saberes, ¿no? Hay una disputa de saberes, o para decirlo de otra manera, emerge un saber contrahegemónico que busca, sobre todo con otros elementos e información más transparente, develar, ¿no? Sacar el velo, mostrando los impactos de estos modelos de mal desarrollo. Pluralidad de saberes que, además de involucrar el saber académico crítico, también involucra o busca un diálogo de saberes con aquellos saberes locales, ancestrales, que los propios actores movilizados van revitalizando o revalorizando. No se olviden también de que los saberes ancestrales, en función de un modelo muy monocultural asociado al desarrollo, fueron minimizados o netamente desvalorizados. Hoy en día, al calor de la crisis socioecológica, al calor de la importancia que cobran estas narrativas relacionales, también son revalorizados. Así que bueno, hay un diálogo de saberes que es un gran desafío, porque implica no solo el diálogo entre norte y sur, que siempre es asimétrico, sino un diálogo desde el saber contra experto que se forja en la academia, ¿no? Y que acompaña las luchas sociales con los saberes locales y ancestrales que surgen desde abajo. Pero bueno, los tópicos que atraviesan estos movimientos socioambientales, creo que ya los había nombrado, son categorías horizonte que van, digamos, atravesando y de alguna manera nutriendo, ¿no? Nutriendo esos nuevos lenguajes de valoración del territorio que se oponen a esa visión productivista, ¿no? Que propone el saber hegemónico, que muestra la asociación entre grandes corporaciones, lógica de marketing y gobiernos en sus distintos niveles. Una cuestión que también me gustaría subrayar, antes de ir al tercer tema, porque veo que me estoy alargando demasiado, es que estas luchas socioambientales, que ahora cobran más visibilidad, ¿no? Pero que tienen ya su historia de acumulación, tuvieron como grandes protagonistas al comienzo del ciclo progresista, y estoy hablando en clave latinoamericana, ¿no? A los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Nociones como buen vivir, suma causa, suma camaña, derecho de la naturaleza, soberanía alimentaria, fueron forjadas por pueblos campesinos indígenas y nutrieron la narrativa contrahegemónica, ¿no? Inclusive al calor de los conflictos que se dieron con los sucesivos gobiernos progresistas en América Latina. Yo creo que al final del ciclo progresista, si ponemos el inicio, año 2000, ¿no? Al final del ciclo progresista, con la caída del precio de los commodities y el desplazamiento de varios gobiernos de este signo por gobiernos de centro o gobiernos abiertamente neoliberales o de derecha, encontramos que el protagonismo mayor lo tienen cada vez más las mujeres, ¿no? Los feminismos ecoterritoriales que también promueven una narrativa relacional en el vínculo sociedad-naturaleza, pero con nociones en donde los cuidados, la relación cuerpo-naturaleza, toda una ecología política también en relación al cuidado del agua, cobra centralidad. Y no hablo solo entonces de los feminismos urbanos que luchan, ¿no? que ponen en la agenda los femicidios y la necesidad de que el Estado se involucre abiertamente, que ponen además en agenda la ampliación de derechos como la ley del aborto. Hablo de los feminismos ecoterritoriales, de los márgenes, que luchan contra las diversas formas de extractivismo o que promueven una nueva forma de habitar el territorio a través de la economía campesina o de la agroecología. Veo que me extendí demasiado, así que voy a ir al tercer tema,
para terminar en 10 minutitos y abrir al debate. Perdón, Damián, me estoy haciendo un poco larguera. Entonces, en América Latina tenemos este panorama, que se han expandido rentabilidad extraordinaria mediante una rentabilidad extraordinaria que terminó en el año 2015 con la caída del precio de los commodities y que creó además la idea de que efectivamente el extractivismo había servido para reducir la desigualdad. Y saben que ahí hay bastante debate, porque en realidad es cierto que en todos los gobiernos, fueran neoliberales, fueran conservadores, fueran progresistas, ¿no? Al calor del boom de los commodities hubo una reducción de la pobreza. Sobre todo en aquellos que buscaron también una mayor distribución del poder social, piensen en Bolivia, ¿no? Mismo acá en Argentina. Una reducción de la pobreza, pero no así de la desigualdad. En realidad, al final del ciclo progresista, los trabajos que economistas, que siguiendo la línea de Tomás Piketty, han realizado, y que leen sobre todo las declaraciones de impuestos, digamos, y las declaraciones de los más ricos, muestran que en realidad hubo también acá, en América Latina, un proceso de mayor concentración de la riqueza. En el mundo, al calor de la globalización neoliberal en los últimos 30 años, ha habido una concentración mayor de la riqueza. No en vano, el término súper ricos, ¿no?, se hizo, digamos, tan popular, ¿no?, que hace alusión a ese 1% de la población que concentra tanta riqueza, o a ese porcentaje que tiene, en América Latina consideramos los súper ricos los que tienen una fortuna mayor de 1.000 millones de dólares. Bueno, figúrense que efectivamente en América Latina, al final del boom de los commodities, es cierto que hubo una reducción de la pobreza, pero no así de la desigualdad, porque los números lo que muestran es que efectivamente hubo una captura de esa rentabilidad extraordinaria por parte de los sectores súper ricos, son datos de Oxfam, ¿no?, que muestran que entre 2002 y 2015 los sectores súper ricos captaron, ¿no?, se enriquecieron un 21% más de manera anual, mientras que el PBI de las sociedades latinoamericanas crecía al 3 o 3,5%. ¿Quién se llevó la riqueza? Los súper ricos lograron capturar realmente gran parte de esa rentabilidad extraordinaria. Importante, insisto, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque llegamos a un escenario de pandemia en el cual efectivamente las desigualdades, ¿no?, se potenciaron en un contexto de fuerte concentración de la riqueza, es lo primero que saltó además con la pandemia, ¿no? Por otro lado, lo que saltó también entre la pandemia es la relación entre pandemia y origen zoonótico. Ustedes eso lo deben haber estudiado mucho, ¿no? Y tiene que ver con, efectivamente, los modelos de mal desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el avance de la frontera agrícola, de la frontera agraria, sobre los ecosistemas silvestres, que expulsa a animales hacia ámbitos urbanos, ¿no?, y que libera esos virus que han estado durante siglos ahí en esos ecosistemas, los libera, ¿no?, y hace posible que algunos animales puedan transmitir a otros animales o a los seres humanos esos virus para los cuales no tenemos vacunas, ¿no? La cría de animales a gran escala también es un caldo de cultivo en ese sentido de pandemia. Así que otro término que incorporamos al calor de la pandemia es el término de zoonosis, que nos debería haber alertado sobre la gravedad de la crisis socioecológica, pero también de los modelos de mal desarrollo que están detrás. Y sin embargo, vimos que eso no estuvo o no ha estado tanto en la discusión, ¿no? América Latina, en ese sentido, ha sido una de las zonas más afectadas, ¿no?, por la pandemia, porque además América Latina, como les decía, es una de las zonas más desiguales, es la región más desigual en términos de concentración de la riqueza, la brecha entre
entre ricos y pobres, pero además es una de las regiones en las cuales hay más empleo informal, ¿no? Y la crisis sanitaria impactó fuertemente en términos económicos y eso hizo que el retroceso económico fuera fenomenal, pese a que en casi todos los países buscaron implementarse algunos programas de compensación, ¿no?, que se quedaron cortos. Nuestros países o nuestros estados tienen las espaldas estrechas, ¿no? Así que casi todos ellos se quedaron muy cortos en las medidas que buscaron implementar en un contexto en el cual mismo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, viene diciendo que los impactos de la crisis producida por la pandemia no son de corto plazo, sino de mediano plazo. Y esto se opera en un contexto de mucha fragilidad política, en la cual no hay una hegemonía de los progresismos como la había antes, hay progresismos débiles, como nuestro país, emergencia y expansión de las extremas derechas, no solo a nivel global, sino a nivel regional, lo hemos visto con Bolsonaro, tenemos nuestras extremas derechas locales, ¿no?, que en un contexto de colapso son las que acentúan o reactivan no precisamente la solidaridad, sino más bien el miedo, ¿no?, y la incertidumbre. Así que en este contexto lo que hemos visto es que se aceleró el neoextractivismo en América Latina. Inclusive, ¿no?, hay una bella frase de Walter Benjamin que dice, habla de activar el freno de emergencia, ¿no? Que quizá la revolución sea la necesidad de activar el freno de emergencia de el tren del desarrollo, ¿no? Bellísima frase. Bueno, algunos creen que la pandemia activó el freno de emergencia, pero en realidad lo hizo con algunas actividades, no con todas. El neoextractivismo no paró. La minería fue declarada actividad esencial. Hubo en un momento dado la caída del precio del petróleo, pero después volvió a remontar. Continúa en nuestros países la oposición entre lo social y lo ambiental, como si además lo ambiental y los ambientalistas fueran los responsables de la crisis económica, impidiendo la expansión de modelos de desarrollo que supuestamente traerían el progreso del país o resolverían su crisis económica. Estamos ante la tiranía del mandato exportador sin importar los costos ambientales y sociosanitarios que esos modelos puedan traer. Lo hemos visto acá en Argentina en la discusión con el tema de la salmonicultura en Tierra del Fuego, con el tema de la expansión de hidrocarburífera offshore, es decir, mar adentro, que es también una energía extrema, altamente riesgosa, con el tema de las megafactorías de cerdo, con la mayor expansión de la frontera sojera, entre otras cosas. Pero en realidad lo que vemos, y yo voy a ir contando ahí, no voy a hablar sobre la transición porque ya me quedó todo muy largo. Lo que vemos es que en América Latina, tradicionalmente, ¿no?, y mucho más en la actualidad, el mapa de la contaminación coincide con el mapa de la pobreza también. No hay una oposición entre lo social y lo ambiental. No es que las demandas ambientales son un reclamo de sectores integrados, sino que ante la multiplicación de modelos de mal desarrollo, lo que vemos es que los impactos sociosanitarios y ambientales repercuten primero y principal sobre las poblaciones más vulnerables, que no tienen herramientas para responder, ¿no?, que no tienen, ni siquiera pueden desnaturalizar, porque muchas veces viven en situaciones de toxicidad y de contaminación del agua, ¿no?, o privados de servicios fundamentales. Lo vimos con la pandemia también, que los primeros afectados fueron los más pobres, y con el agravamiento de la crisis climática lo vamos a ver más, porque van a ser ellos los primeros impactados porque no cuentan eso con las herramientas para responder al desafío que genera el cambio climático. Y lo que vemos también es una fuerte ceguera, yo digo epistémica. Alguna vez creí que era una noción que yo había acuñado, pero en realidad Horacio Machado Dorados también lo utiliza hace tiempo, ceguera desarrollista o ceguera epistémica, que tiene que ver con esta idea, ¿no?, este sentido común hegemónico en relación a
el desarrollo, ¿no? Cuando escuchamos a nuestras élites políticas y económicas hablar del progreso y el desarrollo totalmente disociado de la crisis socioecológicas y de los impactos, ¿no?, sobre los ecosistemas y sobre la salud de las personas, sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no? Hay una ceguera epistémica porque efectivamente lo que sucede es que, digamos, el reclamo socioambiental, sociosanitario, molesta, exige salir de nuestra zona de confort, exige que veamos o reformulemos nuestro vínculo con la naturaleza en última instancia, que reformulemos los modelos de desarrollo, no solo en términos de apropiación, sino de consumo, de circulación, de desecho, etc. Entonces, hay una ceguera, una fuerte ceguera epistémica que insiste en reafirmar, ¿no?, este sentido común hegemónico, ¿no?, que nos deja instalado en esa zona de confort. Pareciera que no se puede hacer nada, cuando en realidad sí se puede hacer. Esa ceguera epistémica o desarrollista es la que también se traduce en una fuerte tendencia a la cancelación del ambiente y del ambientalismo, que ha crecido mucho en Argentina y en líneas generales en América Latina, ¿no? En Argentina hemos visto desde 2019 en adelante, desde la Pueblada mendocina, toda una provincia movilizándose en favor del agua contra la minería, hasta la demanda por una ley de humedales, ¿no?, que numerosas organizaciones y sectores sociales vienen promoviendo, pero que tienen sobre todo como posición el triple lobby, el lobby de los sectores sojeros, el lobby de los sectores mineros, el lobby de los sectores inmobiliarios, tratando de impedir que ésta efectivamente se sancione. Yo voy a ir cerrando así, pero lo que les quiero decir es que efectivamente, al calor de la pandemia, se están discutiendo ahora horizontes de transición socioecológica. Eso dejó de ser digamos, un atributo o un patrimonio exclusivo de especialistas, y en el norte global están apostando a fórmulas ligadas al Green New Deal o nuevo Pacto Verde en Estados Unidos, en Europa, ¿no? El ambientalismo popular se viene expandiendo no solo en el sur, sino también en el norte, pero en el sur persiste claramente esta ceguera epistémica, esta ceguera desarrollista, que también vemos en las ciencias sociales y probablemente también en parte de las ciencias naturales. Como dicen los jóvenes, que por suerte han venido a nutrir y amplificar las demandas por un futuro posible diferente, el mandato de construcción hay que hacerlo no solo en clave feminista, sino también ambientalista. Tenemos grandes desafíos por delante, ¿no? Primero, la de no caer en la tendencia colapsista, la creer que no podemos hacer nada, ¿no? Paralizarnos ante el desastre, el colapso que estamos viviendo. Necesitamos promover esas narrativas de resiliencia que se están forjando en los territorios, ¿no? Porque efectivamente, si no activamos esas narrativas de resiliencia, lo más probable es que caigamos en un capitalismo del caos en el cual las extremas derechas se expandan sin control. Necesitamos también recuperar un horizonte utópico, lo que algunos llaman o llamamos el principio esperanza, ¿no? Es una suerte de bloqueo en las ciencias sociales, las ciencias naturales, en pensar un horizonte diferente. Pero nada de ello se puede llevar a cabo a nivel solo local o nacional. Hay que reinventar el multilateralismo, ¿no? Hay que barajar y dar de nuevo, hay que discutir a nivel global un plan climático que se oriente a una transición justa y popular, porque si no, el riesgo es que los países del norte hagan la transición, una transición corporativa, que implique el abandono del modelo de combustibles fósiles, sobre todo, hacia energías limpias, con el costo, ¿no?, en los países del sur, que seguirán siendo zonas de sacrificio, ¿no?, y que seguirán atropellando a sus pueblos, pueblos originarios, poblaciones,
seguiremos siendo hablados desde el norte si no promovemos un programa o proyectos de transición social justa que efectivamente eleve nuestros reclamos y que apunte a una sociedad resiliente, justa, democrática, o como decimos las feministas, ecofeministas, que apunten a la sostenibilidad de la vida digna. Cierro ahí, muchas gracias y disculpen si fui un poquito larguera, era optimista con respecto al uso del tiempo, pero evidentemente no fue así. Así que hubo varias cosas que quedaron en el tintero, espero que puedan salir con las preguntas y comentarios. Maristela, extraordinario, la verdad que muchísimas gracias por compartir tu mirada, tus saberes, y sobre todo por convocarnos a no caer en la desesperanza en el lugar que muchos nos quieren llevar, que es el lugar de el ya nada queda por hacer, y entonces lo que queda es destruir lo más rápido que se pueda lo que hay para, en nuestro breve tiempo en este mundo, pasarlo lo mejor posible. Que también explica un poco este avance de las miradas que se esconden en discursos libertarios y en realidad son más generadoras de, como bien hablabas vos, ¿no? Desigualdades, imposiciones y pérdida de las libertades de las mayorías que otra cosa. Hay algunas preguntas en el chat del YouTube. Ahí Alejandro preguntaba, creo que algo explicaste recién sobre el cierre, ¿no? Cómo ante el avance de las derechas negacionistas del calentamiento global, por ejemplo, cómo se reconfiguran o cómo se configuran los movimientos que abonan estas narrativas relacionales como una resistencia a la geopolítica del antropoceno, que bueno, creo que un poco la decías sobre el final, algo esto aportaste, pero si querés profundizar un poco también esta pregunta que Alejandro nos deja, ¿no? Si te parece, juntamos algunas preguntas, Bien, porque como no queda bueno, después tenés tiempo, muchos juntamos saludos unas y 3 o 4. Bien, hay Sí. muchos saludos y agradecimientos, ¿no? De parte de quienes han estado siguiendo el seminario. En este sentido, yo le transfiero, ¿no? Los saludos y los agradecimientos de ellos. Y no muchísimas más preguntas que esta. En principio, esta Alejandro, o es el único que se animó. Bueno, entonces me gustaría volver porque me pasé varias cosas, volver al Power para mostrarles algo de las discusiones eh, sobre la transición, ¿no? Ahí está. Porque no es algo que esté muy en agenda acá, pero en el norte sí se está discutiendo. Y de hecho, antes de la pandemia ya habían sido publicados varios libros sobre el Green New Deal, ¿no? Que hablaban de una transición verde, si ustedes quieren, y personalidades muy disímiles. Jeremy Rifkin es un economista pro-establishment, ¿no? Que es asesor de los grandes líderes mundiales, o quítenlo de grandes, líderes mundiales, ¿no? De Putin a Angela Merkel escuchan a Rifkin, así que imagínense, no es muy radical en el sentido político, pero Rifkin apuesta a la descarbonización de las sociedades, esto quiere decir abandonar el modelo energético basado en los combustibles fósiles, con una intervención fuerte del Estado que implique creación de empleo público. La idea del Green New Deal retoma la del New Deal de Roosevelt de mediados del siglo XX, cuando después de la debacle, digamos, del crash de los años 30, promovió un gran programa de intervención del Estado a través de la generación de empleo público y sobre todo a través de la infraestructura, en salud, educación, caminos, en fin, todo eso, ¿no? Ahora se trata de un Green New Deal verde. Fíjense, al lado aparece un libro de Naomi Klein, que es precisamente una de las referentes de la izquierda ambientalista, podríamos decir. Ella viene trabajando sobre la crisis socioecológica hace bastante tiempo, y en el mismo tiempo que Rifkin publicó
también sobre el Green New Deal, ella apoyó también la propuesta del partido, del ala radical, del Partido Demócrata en Estados Unidos, que hace esta apuesta por la descarbonización de las sociedades, pero que también impliquen una articulación entre justicia social y justicia, y justicia ambiental, y sobre todo tome las cuestiones de origen étnico, ¿no? Las diferencias de origen étnico y de género como elementos fundamentales. No se olviden, en América Latina tenemos el racismo antiindígena como estructura de dominación de larga duración. En Estados Unidos es el racismo contra los afroamericanos, ¿no? Que está muy fuertemente presente, y también contra los latinos, los llamados latinos. Pero bueno, esto para decir que el programa básicamente implica descarbonización, creación de empleos verdes, y Biden retomó esto. Lo que no tiene el Green New Deal, y que para nosotros es sumamente importante, primero es una mirada global, no tiene una mirada global. La mirada desde el norte, pensada en función de economías ricas, ¿no? Con grandes recursos, pero además no cuestiona el modelo alimentario, ¿no? Cuestiona el modelo energético, pero no el modelo alimentario. Y desde nuestra perspectiva, en realidad hay que promover, digamos, una transición socioecológico integral, que por un lado implique sí una descarbonización de las sociedades, porque las nuestras son sociedades extractivistas, con una matriz energética muy ligada a los combustibles fósiles. Nuestras economías, sociedades y hasta nuestras estructuras mentales son extractivistas, así que hay un gran trabajo para hacer. Pero además se ha expandido en los últimos 30 años el modelo agroalimentario con una fuerte tendencia al monocultivo, a la destrucción de los territorios y con consecuencias sociosanitarias que ustedes conocen muy bien, ¿no? En los territorios a raíz del glifosato y otros agrotóxicos, ¿no? Entonces, para nosotros eso es fundamental. Primero, que hay que problematizar desde el sur también el modelo agroalimentario, ¿no? Por eso largamos hace aproximadamente un año, un poquito más, una propuesta en la cual convergen miradas de activistas y organizaciones sociales que vienen de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, por supuesto también de Argentina, en esto que hemos dado llamar el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que postula la articulación entre justicia social y justicia ambiental, que además promueve esta necesidad de pensar también soluciones macro, porque nosotros tenemos muchas experiencias ricas a nivel local o ancladas localmente, pero a veces no es tanto la desesperanza la que nos corroe, ¿no? Sino más bien la ausencia de una visión macro, ¿no? En términos de horizonte utópico. Tenemos, sobre todo, una mirada más micro, centrada en las experiencias locales, sin apuntar o sin acoplarla a una mirada macro. Entonces, buscamos instalar esto, una mirada macro sobre la transición ecosocial, y que ésta sea integral, que involucre no solo la transición energética, sino la transición productiva ligada a los modelos agroalimentarios, y también, en lo posible, la relación entre lo rural y urbano. Porque América Latina, les decía, es la región más desigual en términos de concentración de la riqueza en el mundo. Es la región en donde hay mayor acaparamiento de tierras. Es la región donde se asesinan más activistas de derechos humanos y activistas ambientales. El 60% de los asesinatos de activistas ambientales ocurre acá en América Latina, y está ligado básicamente a la minería y al agronegocios y a la tala, ¿no? Sí, y la cuarta, me estaba olvidando, que tiene que ver con lo rural y lo urbano, es que América Latina es la región más urbana del planeta, de mayor concentración en megalópolis, ¿no? Más del 70% de nuestras poblaciones reside en grandes urbes, ni que hablar de la Argentina, que es ya
mucho más alto el porcentaje concentrado en la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, ¿no? El llamado AMBA. Entonces, también un horizonte de transición ecosocial debe pensar en una relocalización, ¿no? Y en una nueva vinculación entre lo rural y urbano, que sin duda también está relacionado con la necesidad de pensar también otros modos de habitar el territorio y otros paradigmas agrarios que no destruyan el territorio, que no utilicen agroquímicos, que quizás no sean tan rentables económicamente, pero sí generen puestos de trabajo y aseguren la soberanía alimentaria. Es en esa línea que lanzamos esto también para sentar de que hay una disputa, ¿no? Para disputar sentido en un momento de colapso y de crisis civilizatoria, ¿no? Para decir que en el sur también hay una propuesta y que esa propuesta no es abstracta, sino que está ligada a toda esta narrativa contrahegemónica que se ha generado al calor de las luchas ecoterritoriales que se han expandido y se siguen expandiendo en nuestros países. Así que efectivamente en ese sentido podemos hacer una apuesta a la resiliencia. Es el momento para pensar, digamos, en clave multiescalar, ¿no? En la transición ecosocial, pero siempre desde una perspectiva integral que involucre al sur global, porque que nos quede claro, la transición se va a hacer, sobre todo la transición energética. Pero así como va, esa transición va a ser de carácter corporativo, ¿no? Va a beneficiar a los países del norte, ¿no? Y va a ser en aras del sacrificio de los territorios y las poblaciones del sur. Entonces, es necesario disputar, ¿no? Y el momento, sin duda, es ahora. Siempre digo, nos ha tocado este momento, no es el mejor, ¿no? Navegar en estas aguas tan turbulentas, en las cuales pareciera que no hay solución alguna, pero efectivamente desde los territorios se gestan alternativas y procesos de reexistencia. Tenemos que dar una disputa también a nivel global, porque lo que se está discutiendo ahora en la agenda internacional son precisamente los programas de transición. Impresionante, Maristela, nuevamente. En el medio de tu presentación esta final había algunas preguntas que fueron surgiendo, algunas referidas justamente a cómo imaginás el futuro en función de la ceguera desarrollista y epistémica de los gobiernos que en pleno contexto de crisis climática y de fin de energías baratas y de alternativas para el sostenimiento energético tal cual está planteado, profundizan, y esto lo agrego yo, leyes de hidrocarburos o exploraciones offshore. Esa era una pregunta que hacía Pablo y que se suma a la de Jorge, que dice, bueno, más allá de las relaciones de poder y de precarización que existen, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que los medios, los grandes medios de manejo de información, también incorporen estos temas en la agenda? Jorge lo pregunta por qué no hablan de todo esto, ¿no? Me parece que con eso más o menos también se va dando un poco la idea de lo que fuiste generando en este encuentro de hoy y en esta tarde. No sé si querías hacer algún comentario sobre eso. La última pregunta que hay es de Néstor, que dice de qué manera podemos aportar como promotores de la salud a esa transición socioecológica. Y me permito decir, Néstor, tenemos todavía un par de seminarios para que puedan ir desarrollando algunas ideas ustedes como estudiantes de la materia, pero también, Maristela, está abierto si querés hacer un cierre a Sí, partir claro, de estos claro. disparadores. Bueno, miren, no tenemos un manual de preguntas y respuestas para la transición, es así. Pero bueno, hay una dirección, digamos, una brújula, como diría Mariátegui. Vieron que el título del libro que escribimos con Quique Viale es El colapso ecológico ya llegó, el subtítulo es Una brújula para salir del mal desarrollo. Utilizo la imagen de José Carlos Mariátegui, que es
el gran marxista latinoamericano de nacionalidad peruana, que habla de esto, una carta, ¿no?, geográfica que nos guía, ¿no?, que nos guía, porque efectivamente el momento es muy complejo, y nuestros países, la Argentina, en el marco de la crisis económica que está viviendo aún más, están siguiendo lo que dos economistas, sí, verdaderamente heterodoxos, que son Catamuto y Shore, denominaron el mandato exportador, ¿no? Pareciera que ahora no es ni siquiera la reactivación económica, es generar dólares, ¿no?, para pagar los intereses de la deuda, a no importa qué costo. Y si para ello tenemos que destruir la tierra, ecosistemas, y reprimir a las poblaciones, no importa, ¿no? Vieron que hemos tenido discusiones a ese nivel con economistas heterodoxos que esgrimen argumentos muy rústicos, hay que decir, muy, muy rústicos. Pero bueno, hay una ceguera desarrollista muy ligada a este mandato exportador, una disonancia cognitiva, un presidente que un día habla en la cumbre latinoamericana del clima, ¿no?, hablando de la transición, y 3 días más tarde presenta un proyecto de ley hidrocarburífera para expandir, para incrementar la explotación del gas del fracking, que está digamos, uno responsable de la emisión de gases de efecto invernadero y por ende del calentamiento global. Hay una disonancia muy, muy grande porque efectivamente no hay solo un alineamiento de intereses económicos. Por supuesto, los planetas se alinean ahí, el poder mediático, político, económico y judicial. Se alinean. Hay intereses económicos fuertemente estructurados, pero también hay un obstáculo epistemológico, una ceguera desarrollista que cuesta desmontar. Cuesta desmontar ese sentido común hegemónico en torno al desarrollo. Tenemos que hacer un trabajo enorme con información, ¿no?, transmitiendo, ¿no?, el peligro que estamos viviendo ante la escalada y la aceleración del extractivismo en Argentina. Por eso, y con esto voy cerrando, nosotros con un grupo de organizaciones como Jóvenes por el Clima, Periodistas por el Planeta, con el Pacto Ecosocial del Sur y Escritoras No hay Cultura sin Mundo, lanzamos una campaña en el medio de la campaña electoral, la más vacía, la más frívola, la más tontona, digamos, para decirlo suavemente, que hemos tenido, ¿no? En la cual no se discutió nada y ahora están todos asustados. En esa campaña nosotros lanzamos la propuesta de un cupo socioambiental, ¿no?, de que de cada 4 preguntas, ¿no?, una de cada 4 preguntas a un candidato al Parlamento, que se supone que son los que aprueban las leyes, una tenga que ver con las problemáticas socioambientales, ¿no? Lanzamos esa propuesta que tuvo cierta repercusión en los medios, pero figúrense, esa propuesta que tiene un textito corto en el cual decimos qué pasa con la problemática socioambiental, qué pasa que la emergencia climática no está en la tapa de los diarios y no se lo vincula con los modelos de mal desarrollo. En esa propuesta de cupo socioambiental nosotros presentamos 20 propuestas también, 20 propuestas que tienen que ver con leyes de protección de los bienes comunes y con una agenda de transición ecosocial. Nadie la leyó, esa propuesta. Los periodistas solo preguntaban por la ley de humedales, que está muy en el centro de, digamos, la brasa, digamos, que es más caliente en este momento, y si no, hacían preguntas más bien vagas o ambiguas, porque hay un gran analfabetismo ambiental también. Y yo creo que también hay que combatir ese analfabetismo ambiental que encontramos no solo en las élites políticas y económicas, sino también en la universidad. La gente cree que lo ambiental es un sector que de lo ambiental se ocupan solo los ambientalistas, cuando en realidad es la casa común, es nuestra salud, son nuestros cuerpos, son nuestros territorios, es la vida del planeta, ¿no? Debería involucrar un saber transdisciplinario y apelar a toda o interpelar a toda la sociedad. Así que hay un trabajo que hacer desde abajo también, ¿no? Y una sociedad cada vez más movilizada.
también hay que decirlo. En Argentina hay un ambientalismo popular que está en expansión, pero una tendencia muy fuerte a la cancelación del ambientalismo en virtud de la crisis económica que estamos atravesando, ¿no? Entonces hay que desmontar ciertos lugares comunes. Y desmontar esos lugares comunes a veces lleva tiempo, como por ejemplo la falsa oposición entre lo social y lo ambiental, como por ejemplo que los modelos de mal desarrollo redujeron la desigualdad y la pobreza. Figúrense, estamos ahora con el 50% de pobres, y eso siempre lo dice Quique Viale, ¿sí? Con 25 hectáreas, 25 millones de hectáreas de soja, con fracking, no superamos la pobreza. ¿Por qué tenemos que pensar que con más extractivismo vamos a superar la pobreza y resolver los problemas de desigualdad, si en realidad lo que hicimos fue generar digamos, un sector de ricos con un escaso derrame e impactos sociosanitarios en millones en una cantidad importante de nuestra población, para el caso de la soja, y en los sectores más vulnerables, más pobres, para el caso de la expansión de la frontera petrolera. Entonces, acá hay que desmontar un sentido común hegemónico que sigue creyendo en el desarrollo y en el progreso, que no está viendo las consecuencias de lo que implica la crisis climática, y por otro lado hay que desmontar esas falsos, ¿no? Esas sentencias que progresismos y conservadores hoy están movilizando acerca de la oposición entre lo ambiental y lo social, o lo económico y lo ecológico, y la creencia de que más extractivismo nos va a llevar a la reactivación económica. En realidad, vamos a seguir, la aceleración del extractivismo implicará mayor crisis, ¿no? Mayor destrucción de los territorios, y también, como siempre digo, a más extractivismo, menos democracia. Porque estos modelos se imponen verticalmente sobre las poblaciones y buscan minimizar su reclamo, y cuando busca activar, como sucede ahora en Chubut con la minería, dispositivos institucionales, buscan acallarlo, ¿no? O directamente descartan la posibilidad de abrir el juego democrático. La represión y el cierre del espacio democrático son las consecuencias también casi inexorables del extractivismo, además del agravamiento de la crisis ecológica. No tenemos mucho tiempo. Nos queda esa ventana de tiempo, ¿no? Que es también una ventana de oportunidad para hacer cambios drásticos, que además lo dicen científicos que están leyendo hoy, digamos, los cambios del clima, ¿no? En el planeta, y que están lejos de ser precisamente partidarios de un pensamiento radical. Ellos son los que más insisten que tenemos que hacer cambios drásticos en los modelos de producción, de apropiación de la naturaleza y de consumo. Así que bueno, los dejo aquí. Muchísimas gracias, Maristela. Siguieron algunos comentarios mientras vos ibas avanzando. La verdad que creo que espacios como este son cada vez más necesarios dentro del ámbito, no solo de nuestra facultad, a la que mucha falta le hace recuperar estos debates, sino también de una universidad que, más allá de que, por ejemplo, la de Rosario hoy está habilitando estos espacios, estos debates institucionalmente, todavía nos falta mucho en toda la región. Y agradezco enormemente, aprovecho en nombre propio y de todo el equipo que hacemos Salud Socioambiental, para agradecerte, Maristela, la generosidad que has tenido de compartir tu tiempo, tu mirada, tus saberes, y también tus dudas respecto de cómo seguir. Me gustó mucho esto, no tenemos recetas, en un momento de la historia en donde todos esperamos una receta para poder seguir. Quizás la propuesta más saludable sea justamente no esperarlas, sino construirlas colectivamente desde los territorios y desde la generosidad de escuchar, de respetar la diversidad y construir incluso con aquellos que
que no piensan como nosotros, porque todos estamos en riesgo en este territorio declarado área de sacrificio por la geopolítica mundial. Hablo de América Latina, hablo de Argentina y de específicamente nuestra cuenca del río Paraná, Paraguay, Uruguay, que desemboca en el estuario del Plata. Maristela, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por haber aceptado ser parte de Salud Socioambiental en este 2021. Te mandamos un muy fuerte abrazo a quienes nos han escuchado y nos han acompañado hoy y los van a ver durante la semana, como previa al trabajo tutorial. Hay bibliografía, hay mucha bibliografía escrita por Maristela Svampa. En las redes nosotros vamos a subir en el campus de Salud Socioambiental alguna específica para el trabajo en tutorías, pero les invitamos a que recorran los textos de Maristela que nos convocan a pensar desde las nuevas epistemologías del sur, las epistemologías que surgen al calor de estar recorriendo verdaderos territorios, no de quedarse en una oficina en Buenos Aires, como también solemos escuchar a varios, sino de ponerle el cuerpo, como le ha puesto Maristela durante todo su recorrido y hoy lo sigue haciendo. Así que un fuerte abrazo desde aquí. Mañana hay asueto el aviso a los estudiantes de salud socioambiental, no va a haber tutorías, los que tengan tutorías mañana 21. A todos, felicidades en su día. Aprovechen este día del estudiante para celebrar que estamos todavía acá y que estar acá implica que tenemos una gran posibilidad de ser parte de las resistencias que siempre en el futuro que hacen falta. La semana que viene vamos a estar también en este espacio con los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, el OPESUR, hablando de las matrices energéticas y continuando esta línea que nos planteaba Maristela para poder analizar los metabolismos, sociedad, naturaleza y su impacto en nuestros cuerpos territorios. Un fuerte abrazo, Maristela, de acá desde Rosario. Ojalá pronto podamos encontrarnos personalmente para darnoslo del oficio, que esas cosas también nutren y también fortalecen el sistema inmunológico, y el resto nos vemos en una semana. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Nos vemos. Un beso para vos especial, Damián, toda la cátedra, y gracias a todos por la paciencia, por haberme escuchado, seguido, y hasta pronto. Hasta pronto, Maristela. Muchas gracias.